Hola chicos, bienvenidos a este video. Vamos a ver a continuación cómo trabajar con herramienta Pluma desde Illustrator versión 2017. Vamos a ingresar a nuestro programa y vamos a crear un nuevo archivo. Para este caso, nuestro documento va a ser trabajado para la web, es decir, que es un documento que solo se va a quedar de forma digital. Recordemos que si necesito imprimirlo, ya Illustrator me trae las propiedades de imprimir y ya puedo configurar el documento que en este caso ya quiero pasar a algo real. Para este ejemplo lo voy a trabajar para la web y vamos a escoger el tamaño 1024 por 768. Vamos a poderlo elegir desde acá o modificando las medidas desde este panel. En este caso, si ya lo elegí, solo voy a verificar que esté correctamente las medidas y que esté en píxeles. Y voy a proceder a colocarle el nombre de vector. Puedo trabajar de forma vertical o de forma horizontal, lo que va a ser mi área de trabajo, y puedo decidir si quiero trabajar con una o dos mesas de trabajo en este momento. Para mi ejemplo vamos a trabajar con una sola mesa y vamos a configurar que el modo de color esté en RGB. Recordemos que RGB va a ser para todo documento que sea digital y los colores CMYK para todo documento que sea para imprimir, ¿verdad? Por ejemplo, una valla publicitaria o un afiche. En este caso elijo RGB y le damos en crear. Ya tengo entonces el entorno ilustrador. Vamos a ubicarnos en nuestra barra de herramientas y vamos a ubicar que necesito la herramienta número 3, que será la pluma. Cada vez que ustedes vean una herramienta con una flechita en la esquina, quiere decir de que esta herramienta como tal tiene otras propiedades o tiene subherramientas que podemos también emplear. En este caso tenemos acá lo que es punto de ancla, eliminar punto de ancla, ¿verdad? Que son las herramientas que más vamos a emplear en nuestra forma de vectorizar. En este caso vamos a colocar nuestro logo, vamos a ir a la opción de archivo, a la opción de colocar y voy a buscar el logo que necesito trabajar, que en este caso sería el de PlayStation. Lo vamos a colocar y en este caso podemos observar que mi logo es muy grande. Entonces elijo herramienta selección, que es la primera de acá, y voy a modificar por medio de los puntos el tamaño del dibujo hasta que tenga el tamaño que yo necesite. Por ejemplo, acá. Entonces, recordemos que acá tenemos un mapa de bits. ¿A qué se le llama mapa de bits? En este caso, a una imagen que aún está pixeleada o que está conformada por medio de píxeles. Si ampliamos, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta que la imagen tiene píxeles como tal. Tal vez esta no está tan pixeleada, pero de igual forma la vamos a vectorizar. Y recordemos que toda imagen que sea un mapa de bits no vamos a poderlo imprimir como tal hasta que no esté vectorizada, ya que perdería la calidad o perdería la nitidez del propio logo o de la propia imagen. Por lo tanto, la labor del diseñador gráfico es poder vectorizar y trabajar ya con una imagen limpia, ¿verdad? O lo que conocemos ya como un vector. En este caso, ya tengo la imagen y lo que vamos a hacer es calcar, que es lo que realmente se hace con la vectorizada. Vamos a elegir herramienta pluma, verifico que esté elegida la primera y vamos a poder trabajar con el trazado, ya sea con relleno o sin ningún relleno como tal, únicamente el trazo para que yo vaya dibujando correctamente. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, dibujo con relleno? Va a suceder esto de acá, que voy a ir formando los trazos, pero también se va a aplicar en este caso el relleno. Entonces al momento de trabajar se me va a complicar un poco más. Si son dibujos un poquito más fáciles no hay tanto problema, pero si son dibujos que tienen muchos trazados o muchos detalles, ya el relleno ya no me deja ver el trazo como tal. Entonces vamos a deshabilitarlo. Damos clic en ninguno y ya vamos a poder trabajar con el dibujo como tal. Ahora, ¿en qué consiste la herramienta pluma? En que yo voy a ir dibujando o calcando una figura que ya existe para pasarlo en este caso a un vector. Entonces elijo pluma, elijo el primer punto de ancla, que mi punto de ancla va a ser el primer punto donde yo voy a iniciar el trazado.
y lo voy a llevar al siguiente punto de ancla que yo quiero hacer, en este caso al final de mi trazado. Y de esta forma me voy a ir dibujando cada sector o cada trazado del dibujo. En el caso de los trazados rectos es muy fácil trabajar porque únicamente hago un punto de ancla al inicio y uno al final. Pero sucede que cuando yo quiero trabajar con trazos curvos o con curvas como tal, ya la pluma debo de emplearla de otra manera. En este caso, ¿qué pasa con esta curva de acá? Ya no puedo ir dibujando con trazos rectos. Por lo tanto, establezco mi último punto de ancla y llevo el mouse al siguiente punto de ancla donde yo quiero terminar la curva. Por ejemplo, acá. Pero antes de darle clic, debo de tomar en cuenta que estos clics para crear ya la curva tiene que ser un clic sostenido. Es decir, si yo lo asigno acá, se vuelve a formar un trazo recto. Por lo tanto, para que forme la curva, doy un clic sin soltar y voy formando la curva que yo quiera. De manera que se vaya formando el trazo que yo necesite. Si la curva en este caso es muy abierta o es muy cerrada, puedo tomar menos del trazado, por ejemplo un poco más arriba o un poco más abajo, e ir formando exactamente la curva que yo quiera, para que yo vaya calcando la imagen como necesite. Acá me va a quedar un poco afuera, entonces voy a regresar. Podemos volver con control Z y voy a crear mi trazado un poco más pegado al dibujo. Por ejemplo acá establezco el segundo punto de ancla, pero sin soltar voy creando la curva. Y sucede que cuando yo voy dibujando, en este caso el trazado se puede salir, por lo tanto deshabilito pluma con la tecla Escape, que es la primera que aparece en nuestro teclado a la par de F1, y puedo seguir trabajando, de manera que se deshabilite en este momento pluma y pueda iniciar con el nuevo trazado. Por ejemplo, acá, el siguiente punto de ancla, le vuelvo a dar clic y ya continúo con el siguiente trazo. Ahora tengo una curva, entonces vuelvo a hacer el mismo procedimiento, no suelto lo que es herramienta pluma hasta que vaya formando la curva que yo quiera. Si yo tengo buen dominio, puedo seguir dibujando para la siguiente curva sin necesidad que yo deshabilite herramienta pluma. Esto ya va a depender de la práctica y del dominio que ustedes vayan teniendo. Y puedo continuar así en cada segmento. Por ejemplo, si ya en este caso tengo un trazo que ya se deformó, entonces puedo volver con control Z, deshabilito con tecla Escape y ya continúo con el siguiente trazo. Y le voy dando la forma con mi mouse para que ya vaya haciendo el trazado que yo necesite. Y lo importante es que yo cierre cada uno de los puntos de ancla, de manera que no me interfiera al momento que yo aplique un color. Entonces acá vuelvo a cerrar el punto de ancla donde inicié, de manera que el trazo se cierre por completo. Y si ya quito yo la imagen, ya tengo el trazado acá. Para este caso, cuando ya tenga el trazo cerrado o ya tenga la figura calcada, entonces puedo cambiarle en la parte de arriba lo que es el trazado. Puedo cambiar en este caso el relleno, ¿verdad? Que yo quiero que sea color rojo, y puedo cambiar el color del trazado. Por ejemplo, dejarlo en ninguno para que sea lo más parecido a mi trazo de acá. Entonces ya me queda la imagen sin trazado, únicamente con relleno. Ya puedo modificarla, ya puedo aplicar el tamaño que yo quiera, hacerla en este caso más ancho, más angosto, ¿verdad? Más alto, más bajo, dependiendo cómo sea el vector que esté trabajando. Y ya puedo modificar inclusive los tamaños de trazado. Si la imagen va a tener un contorno o un trazo como tal, puedo ir modificando en esta propiedad lo que es el tamaño del trazado. Si no quiero ninguno, ya sabemos que vuelvo a esta propiedad y deshabilito el trazado como tal.
puedo aplicar mi relleno desde esta área o desde mi paleta de color, que es este de acá, dando doble clic y eligiendo exactamente el color que yo quiera. ¿Verdad? Puedo aplicarle cualquier tono. Si necesito el tono exacto, puedo venir a herramienta cuentagotas, selecciono el color que quiero, teniendo obviamente mi imagen seleccionada o vector, y ya se aplica el mismo tono. ¿Verdad? Aquí por ejemplo si elijo el azul, entonces, o el aqua, ya va aplicando exactamente el mismo tono de color que yo necesite. Y de esta manera ya puedo ir vectorizando. Ya podría pasar con la siguiente parte, ir vectorizando cada segmento y ya uniéndolo con la imagen como tal. Y de esta forma es como se trabaja herramienta pluma. Cualquier duda o pregunta que tengan, por favor se comunican conmigo para que las pueda apoyar, o por si necesitan vectores extras o algún material de apoyo, con gusto me pueden escribir para que les pueda pasar la información o el material que necesiten.